Hola y bienvenidos a Ongoing, Ideas para Transformar. Soy Diego Martínez de Velasco y este es tu espacio de inspiración y conocimiento. Aquí nos enfocamos en ayudar a líderes como tú a mantenerse a la vanguardia, informados sobre las últimas tendencias y con las herramientas necesarias para tomar decisiones más asertivas. Exploramos temas cruciales como emprendimiento, innovación, habilidades para el futuro y herramientas esenciales para los negocios. No olvides seguir nuestro contenido en nuestro sitio ongoing.ibero.mx y en plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast y YouTube. Acompáñanos en este viaje de aprendizaje y sé parte del cambio. En un mundo donde cada punto de contacto cuenta, la experiencia del cliente se ha convertido en el campo de batalla definitivo para las marcas. Ya no basta con ofrecer un producto o servicio de calidad. Lo que realmente distingue a las empresas exitosas es la capacidad de crear experiencias auténticas, memorables y enriquecedoras que resuenen con sus consumidores. Vivimos en lo que se ha denominado la economía de la experiencia, un paradigma donde el valor percibido de los productos y servicios se mide cada vez más por las experiencias que estos generan. Según el Prosumer Report, los consumidores de hoy buscan marcas que no solo satisfagan sus necesidades, sino que también reflejen sus valores y aspiraciones, haciendo de la autenticidad y personalización componentes cruciales de la experiencia del cliente. Frente a este panorama, es esencial entender cómo las empresas pueden innovar y evolucionar para construir conexiones profundas y significativas con sus clientes. Para explorar este tema en profundidad, nos acompaña hoy Fernanda Álvarez, una apasionada diseñadora estratégica y experta en la solución de problemas complejos a través de Design Thinking. Fernanda comenzó su carrera en el ámbito del diseño de productos y desde entonces se ha dedicado a crear proyectos interculturales con un impacto social y sustentable. Egresada de Diseño Industrial por la Universidad Iberoamericana y con una maestría en Design Management por Pratt Institute en Nueva York, gracias al apoyo de la beca CONACYT FUNED. Fernanda actualmente se desempeña como consultora en diseño de servicios e innovación de productos financieros en BBVA, dentro de la Dirección de Experiencia del Cliente. En su trabajo, combina una profunda dedicación profesional con un compromiso personal por la igualdad de género, buscando constantemente la autorrealización e igualdad de derechos para las mujeres. Hoy, con Fernanda ahondaremos en cómo las tendencias actuales en experiencia del cliente están redefiniendo la forma en que interactuamos con las marcas, la importancia de diseñar servicios y experiencias que generen una ventaja competitiva y cómo la tecnología se ha convertido en un aliado indispensable en este proceso. A través de nuestra conversación, descubriremos estrategias efectivas y ejemplos concretos que ilustran el poder transformador de una experiencia del cliente bien ejecutada. Fernanda, bienvenida a Ongoing y muchas gracias por acompañarnos. Hola Diego, muchísimas gracias. Es un honor estar por aquí y qué gusto. Fernanda, me gustaría empezar con que nos platicaras un poco de lo que haces tú como consultora en diseño de servicios e innovación de productos dentro de la Dirección de Experiencia de Cliente en BBVA. Claro que sí. Bueno, pues como lo decía mi semblanza, yo soy consultora en diseño de servicios y lo que hago en mi día a día es que estoy en el área de proyectos. Cada trimestre o cada 6 meses nos cambian de proyecto y lo que hago en particular es que bueno, a mí siempre me designan proyectos, le llamamos Discovery, que son proyectos en donde apenas se está consolidando una idea y se tiene que validar, se tiene que refinar. Entonces, pues mucho se aplica esta metodología de diseño, metodología de design thinking. Y bueno, pues consiste en que me dan un tema o generalmente como algo que está pasando, algo que se tiene que rediseñar, algún proceso, o alguna idea nueva de un servicio financiero. Y entonces pues hago muchas entrevistas con clientes, entrevistas cuantitativas, más bien cualitativas, eh, con, con clientes o con ejecutivos y también investigación cuantitativa, ¿no? O sea, de data, ¿no? Ujú. Y bueno, después de eso, también algo que hago mucho es validar con todos los actores involucrados o stakeholders cómo sería ese servicio financiero o ese proceso que se está rediseñando o lo que se quiere innovar, porque pues es muy importante
primero pues mapear todas las áreas y empezar a tocar base, ¿no? Con todos los actores. Es decir, que sí, puede ser con jurídico, puede ser con el área de negocio, puede ser con ingeniería. Entonces, pues bueno, esta parte también es clave. Y después de eso, pues también algo muy importante es empezar a consolidar las ideas, ¿no? O sea, qué es lo que se va a hacer, qué se va a rediseñar, pero ya, o sea, mucho más concreto. Eh, y pues después, al final, todo esto para que se pueda llevar a la implementación, ¿no? Bueno, primero prototipar y después llevar a la implementación. Entonces, bueno, a grandes rasgos, yo estoy enfocada en eso, en proyectos de innovación de nuevos productos financieros. Yo sé que BBVA se ha distinguido por ser uno de los bancos más innovadores, los que más rápido transicionaron a la banca digital y que lo han hecho de mejor forma y que constantemente pues, están viendo cómo generar más y mejores soluciones para sus distintos usuarios en sus distintas plataformas, pero me es de llamar la atención que hoy exista una dirección específica que sea de experiencia del cliente, ¿no? Que para los que nos están escuchando, este término se abrevia con una C y una X, ¿no? De Customer Experience, que al final es un área relativamente nueva, ¿no? O inclusive roles o posiciones de trabajo que son relativamente nuevas. Yo recuerdo pues hace 10, 15 años pues era algo que no existía, si bien cuando empezaron las plataformas digitales, las apps, escuchábamos mucho del UX, ¿no? Que es User Experience, o UI, User Interface, que se orientaban más a cómo mejorabas la usabilidad de las personas en las aplicaciones, pero creo que esto ya transicionó a todo un tema de Customer Experience, que es no solamente a través de plataformas digitales, sino como en todos los puntos de contacto que tiene con la empresa. ¿Tú qué has visto, tanto en tu industria como en otras, de la relevancia de esta posición? Sí, claro, pues mira, es fascinante la verdad este mundo del Customer Experience porque tiene muchas vertientes. Em, Mira, yo empecé en BBVA en el área de diseño y UX, ¿no? Que es un poco diferente. UX se refiere a User Experience, que tal cual es la disciplina que se enfoca en cómo va a ser la experiencia digital, o sea, se enfoca mucho más en la parte digital. Uh-huh. em, de ya sea la web o la app, más en la arquitectura de la Ok. información, en dónde van a ir los iconos, etcétera. Uh-huh. O sea, de cómo el Eh, usuario interactúa con tus plataformas digitales Digitales. y cuál es digamos, como la forma más eficiente en la que llevas a tu usuario a lo que está buscando o a la acción que desea realizar, ¿no? Exacto. Y ahí es donde entra mucho también cómo diseñas toda la información, desde gráfica y de textos y de comunicación de una plataforma digital. Exacto, exacto. Y Ajá. justo eso es lo que se le llama la arquitectura de la información, ¿no? Es decir, dónde voy a poner este icono, pero que tenga coherencia con lo que quiere el usuario, ¿no? Y también cómo voy a minimizar o eficientar los clics para llegar a hacer una acción, ¿no? Entonces, bueno, eso es más enfocado al UX. Eh, yo empecé en esa área dentro de BBVA, pero más como un perfil diseñadora de servicios, ¿no? O service designer. La diferencia es que el diseño de servicios es mucho más amplio y ve no necesariamente algo digital, sino también la parte como omnicanal, ¿no? O sea, servicios este, físicos también, ¿no? O sea, digamos que es como un paraguas, ¿no? Una disciplina paraguas que ve la interacción como de principio a fin, ¿no? Y nosotros le llamamos el journey o el proceso del cliente, ¿no? Como end to end, del principio al fin. Eso es el diseño de servicios. Y después el Customer Experience, que es o abreviado CX, yo como lo percibo, como me gusta definirlo, es que es todavía mucho más amplio, ¿no? Porque al final la experiencia del cliente es ese conjunto de percepciones o emociones que se refieren a estas interacciones que tiene el cliente con una marca, ¿no? Como lo decía, a lo largo de todo el Ujú. proceso de compra. Y el proceso de compra puede empezar Sí, desde puntos desde, físicos hasta digitales, ¿no? Todas las exacto, formas en las que interactúa con... todas las formas en las Ujú. que interactúa. Entonces, bueno, pues justo
yo empecé en el área de UX, estuve ahí un par de años y después migré al área de CX, Customer Experience, que bueno, al final son áreas hermanas y en realidad pues las metodologías y las herramientas que se usan son muy similares, ¿no? Es decir, el design thinking, el diseño de servicios. em, y es muy fascinante, como te decía, porque estas disciplinas, justo cuando estudiábamos, hace ya varios años, todavía no cobraban tanta relevancia, ¿no? O apenas como que se escuchaba, ¿no? Yo diría que de unos años, unos 10 años para acá, varias empresas ya las están adoptando y no solo eso, sino que también se empieza a ver el cambio que tienen, ¿no? De tener a un equipo de innovación, a un equipo de consultores en diseño de servicios, en CX, ¿no? Porque al final representa, o sea, representa no solo una nueva percepción en cómo el cliente va a vivir la experiencia, sino también, pues, un retorno de inversión, ¿no? Porque pues si un cliente tiene una buena experiencia, quiere decir que va a ser un cliente leal, que va a repetir la compra, ¿no? Versus un cliente que tiene mala experiencia, pues al final se va a quedar con, o va a dar una mala reputación, al final puede llevar a la pérdida del cliente, ¿no? Entonces, por eso, cada vez más, muchas empresas, corporativos, empresas chicas, grandes, ven la relevancia de tener áreas como CX, ¿no? O UX, o diseño, innovación dentro de, eh, pues sí, dentro de sus Ujú. fuerza de trabajo. Sí, pues mientras va subiendo de economías, es decir, de economía agraria a economía del producto y después de economía del producto a economía del servicio y ahora de economía del servicio a economía de la experiencia, pues se monetiza más, ¿no? Aumentas más el valor al cliente y capturas por ende mucho más valor y generas lo que tú decías, el loyalty y el engagement. Pero llegar a eso creo que no es sencillo y requiere mucha investigación y parte de lo que tú haces en este proceso que nos decías de discovery. Ahora, ¿cómo, digamos, en este proceso, ustedes les llegan con alguna necesidad, alguna problemática, o eso también lo tienes que detectar tú? ¿O de dónde surge, o sea, cuál es como la materia prima de tus proyectos de investigación? Ya, pues fíjate que hay varias formas, ¿no? De abordar un proyecto. Puede ser que un proyecto ya llegue con algo muy particular, o sea, un dolor, ¿no? O un pain ya detectado, o sea, es decir, por ponerte un ejemplo, ¿no? Los clientes se quejan mucho de que toman mucho tiempo en las sucursales, ¿no? Al realizar X proceso. Entonces, bueno, pues ¿cómo lo podemos hacer para optimizar los tiempos en la sucursal, ¿no? Tiempos de espera en la sucursal. Entonces, bueno, eso podría ser una opción, o sea, que ya lleguen los proyectos con una problemática a resolver. Y otros sí son más amplios, ¿no? Otros son más desde la propuesta, desde, bueno, sabemos que a lo mejor hay varias tendencias, cómo le podemos hacer para unificar esas tendencias con ciertos Ya. productos, pues, con productos innovadores o Sí. servicios. Es un poco una eh, visión más hacia futuro. exacto, con una visión más hacia futuro y más hacia lo que va a querer el cliente, exacto, ¿no? Como en el futuro. Ujú. Oye, Fernanda, ¿y nos podrías compartir, o sea, algunas tendencias que has identificado tú en cuanto al customer experience que estén Sí, tanto implementando ustedes o que estés viendo en otras industrias? sí, claro. Pues mira, hay varias tendencias. A mí me gustaría enfocarme en tres. La primera tiene que ver con insights eh, o, o estas revelaciones que tienen que ver con inteligencia artificial generativa, ¿no? Y bueno, se escucha mucho hablar de inteligencia artificial últimamente, pero aplicado específicamente a temas de experiencia del cliente, pues ayuda mucho porque permite a las empresas en general a tomar decisiones más informadas, a reducir costos operacionales, ¿no? A la eficiencia de procesos, también, por ejemplo, a obtener feedback.
Y bueno, no solamente a las empresas grandes, ¿no? También a los emprendedores, a las pymes, eh, eh, sobre todo Ujú. como automatizar procesos que pueden llevar mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues esta parte de la inteligencia artificial Ujú. es, digamos que una de las mayores tendencias. Ok, y sí, entender Eh, que es mucho más de un chatbot, ¿no? O un... exacto. Sí, claro, como que tenemos la idea que cuando hablamos de inteligencia artificial es como el chatbot, ¿no? El chatbot aplicado a customer experience, ¿no? Porque Ujú. es como que lo primero que asociamos, pero pues no necesariamente, ¿no? O sea, como lo decía, pues te puede ayudar, si eres alguien que se enfoca en marketing, ¿no? A lo mejor a automatizar todos los posts, a hacer la parte de los copies, ¿no? Como digo, por mencionar algún Claro. ejemplo, ¿no? O sea, en proceso interno, pero ya como en el, digamos, en la entrega o en el delivery, ¿cómo mejoras esa experiencia? O más bien es utilizar la inteligencia artificial para entender mucho mejor al cliente y a partir de ahí ya tú diseñas la experiencia. Sí, exacto. O sea, yo como lo veo es, bueno, digamos que lo puedes aplicar como mejor te funcione, pero es más bien utilizar la inteligencia artificial para poder obtener mejor feedback del cliente y desde ahí rediseñar una experiencia. De acuerdo. Y esa es data que o sea, ese feedback, digamos, no son cuestionarios que se le envían a los clientes, sino más bien vas recolectando datos de cómo el cliente está utilizando tu producto. Exacto, de cómo el cliente está utilizando tu producto. Y esa recolección de datos, pues, puede contener inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo. Em, bueno, una segunda tendencia es bueno, esta parte está relacionada, ¿no? Pero como que esté orientado por el sentimiento del cliente, ¿no? O sea, que el customer experience tenga como que esta parte de reacciones emocionales con el cliente. Y esto al final es entender, o sea, la importancia es entender mejor al consumidor, pero desde un nivel de satisfacción, ¿no? O frustración. Em, y bueno, de hecho aquí me gustaría hacer hincapié que alguna de las herramientas que se usa para la experiencia del cliente es el famoso NPS, que en inglés es el Employee Net Promote, no, el Net Promoter Score, que es una herramienta que permite conocer el grado de lealtad de los clientes de una empresa, ¿no? Y se calcula del 1 al 10 y Ujú. tal cual es como, por ejemplo, cuando Uber te dice, oye, califica, del 1 al 10 o del 1 al 5, califica qué tan probable es que uses este producto, qué tanto te gustó este servicio, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues esa es otra de las tendencias, ¿no? Como que esté orientado hacia el cliente. El NPS nada más es una herramienta, pero a lo que me refiero es que cada vez más el sentimiento está involucrado, ¿no? En qué es lo que se necesita Ok. para Oye, realmente captar la esencia de lo que quiere el cliente. oye, ¿hay forma que a través de la inteligencia artificial, o sea, puedas detectar la emoción del cliente sin necesidad de que el cliente tenga que estarte contestando como encuestas de satisfacción o de emociones? Porque creo que, o sea, el problema al que nos enfrentamos es ese, ¿no? O sea, como que como clientes, o sea, no nos gusta como perder tiempo o no nos gusta realmente como estar contestando, así sea lo más sencillo, una o dos preguntas. Es raro, ¿no? Que alguien esté dispuesto a contestarlo y sobre todo si fue positiva la experiencia, ¿no? Si es negativa, te quieres quejar, ¿no? O quieres hacérselo saber, pero pues realmente no, o sea, el servicio cumplió con lo esperado, pues no contestas ninguna encuesta. Sí, fíjate que está interesante esto que dices y justo el otro día estaba teniendo una conversación acerca de esto porque me parece que American Express ya ha innovado en esto y en justo cómo obtener feedback a través de inteligencia artificial, pero orientado al sentimiento del cliente, ¿no? No tanto con la encuesta. Y lo que ellos han hecho es que lo están orientando al call center, ¿no? O sea, en una llamada yo podría detectar cuál fue tu nivel de satisfacción, ¿no? Por el tono de voz, por cómo te comunicaste, ¿no? Entonces, cuál es tu sentimiento, tu emoción, de acuerdo a eso que viviste, ¿no? Y por Increíble. lo que me estás llamando. Sí, ¿cómo ves?
Wow, no, increíble. Y supongo que también con reconocimiento facial en el caso de que algunos dispositivos, ya a lo mejor no es en una aplicación digital, pero en un lugar físico, pues puedas tener pues ciertos mecanismos o tecnologías pues que te permitan leer la satisfacción del cliente. Y seguramente, digo, ahorita no me viene a la cabeza, pero estoy seguro que hacia allá vamos, ¿no? O sea, al menos con vos, sí. Sí, exacto, al menos con vos, sí, sí, seguro. Y bueno, pues la última tendencia que me gustaría contarte, Diego, es esta experiencia omnicanal, ¿no? O sea, cada vez más pues las empresas tienen que ver por esta experiencia unificada, ¿no? Y por omnicanal me refiero a que el mismo mensaje se pueda dar a través de todos los canales, ¿no? O sea, es decir, si tienes una aplicación, si tienes un web, si tienes una tienda física, que sea un mismo mensaje y una misma narrativa, ¿no? Porque pasa que algunas empresas a lo mejor me comunican algo por el chatbot y algo por el app y algo por mis redes sociales, por las redes sociales de manera distinta. Entonces, pues eso también, digamos que eso no ayuda a la experiencia del cliente, ¿no? Claro. Entonces, esta parte Sí, de y muchas omnicanal, veces como cliente te das cuenta que está, digamos, como no coordinada esa información, ¿no? O que exacto, realmente no están identificando quién eres, cuál es tu perfil de usuario, y entonces, como tú bien mencionas, te llega unas promociones por correo electrónico que no hace sentido luego con lo que te ofrecen en la aplicación, o vas personalmente y no saben quién eres, pero en las exacto, redes sí, ¿no? Entonces es exacto. como me conocen o no me conocen o usan mi información de forma arbitraria. Sí, totalmente, pues cuántas veces no nos ha pasado, ¿no? Que me preguntan no sé cuántos datos, a lo mejor por la app, llego físicamente a la tienda y pareciera que no me conocen, ¿no? Y entonces es como, pero no son la misma empresa, entonces pues es justamente eso, ¿no? Claro. Oye, ¿y tienes ejemplos de empresas, digo, ya sea lo que hacen ustedes o que hayas visto en otras industrias que estén aplicando estas tendencias? Sí, sí, te puedo dar, me vienen a la mente dos ejemplos de cómo han aplicado estas tendencias y también de cómo han aplicado el diseño de servicios, ¿no? Que al final, pues, como lo decía, el diseño de servicios es una herramienta, ¿no? Que ayuda a la innovación. Ujú. Y como yo lo defino, es que el diseño de servicios es combinar innovación con tecnología para mejorar la vida de las personas. Entonces, bueno, pues justo tengo en la mente dos ejemplos. El primero es el de Vodafone. Vodafone es una empresa de telecomunicaciones española y justo ellos usaron pues metodologías de diseño de servicios y de design thinking para rediseñar sus procesos, ¿no? Y específicamente lo que ellos buscaban, perdón, era incrementar la satisfacción del cliente y las ventas en las tiendas físicas, ¿no? De Vodafone. Digamos que ese era el reto que tenían en mente, ¿no? Y entonces lo que hicieron fue, pues, todo este proceso de diseño. Primero hicieron esta investigación cualitativa y cuantitativa, entrevistaron a los usuarios de Vodafone, pero también a los agentes comerciales que estaban Ujú. atendiendo ahí físicamente, y también hicieron una investigación de tendencias y mejores prácticas, ¿no? Como las tendencias que les acabo de contar. Perfecto. O sea, hasta ahí Eh, o sea, los procesos que tú llevas en Exacto, BBVA. justo. Ujú. Exacto. Ahí como, digamos que esta parte de primero descubrir y después empezar a definir, ¿no? Después en definir, pues usaron varias herramientas, usaron como esta herramienta que se llama Customer Journey, que es lo que les decía, ¿no? Mapear los pasos que el cliente va haciendo, ¿no? De principio a fin. Eh, y también usaron otra herramienta que se llama el Empathy Map, que a lo mejor algunos de ustedes ya la conocen, pero si no es tal cual empezar a mapear e identificar los sentimientos del usuario, ¿no? O sea, que ve, que escucha, cómo se sintió, entre otros.
Después hicieron una lluvia de ideas, ¿no? Digamos que pasaron por todo el proceso de design thinking, ¿no? Empezaron a llegar a potenciales soluciones y esas potenciales soluciones lo que hicieron fue que las prototiparon, ¿no? Hicieron en la tienda, simularon la experiencia de usuario, ¿no? Y al final, pues los resultados fue que, por ejemplo, hicieron un mobiliario flexible para configurar los espacios en la tienda. Eh, Otra de las cosas que hicieron fue que los vendedores no estaban localizados en una área, ¿no? Sino les dieron tabletas para que con mayor movilidad tuvieran un trato cercano con el cliente, ¿no? O sea, se Ujú. pudieran mover de un lugar a otro para atender al cliente. Ok, un Eh, poco como lo que luego vemos en las Apple Store. sí, ¿No? eso, Que justo. tú estás viendo algún producto y se te acerca algún, ya sea vendedor o de los que te dan servicio técnico y ya traen ahí sus tabletas y te van brindando información y si quieres comprar algo, no tienes que ir a la caja, ahí mismo te lo cobran. Ajá, ¿Algo exacto. similar? Sí, algo similar, exacto. Ok. Digamos que ya no hay una caja fija en donde tengo un dispositivo y ahí desde ahí te atiendo, sino con esta tableta tengo mayor flexibilidad y puedo yo atenderte a lo largo de la tienda, ¿no? Entonces, pues sí, un poco como lo hace el Mac Store, y así tener un trato cercano con el cliente. También lo que hicieron fue que pusieron unas mesas altas, ¿no? O sea, una sección de mesas altas enfocadas en hacer estas activaciones con el cliente, ¿no? Eso también funcionó, como designar un área específica para estas activaciones del teléfono de los clientes nuevos. Y bueno, también en temas de comunicación, ¿no? Lo hicieron más directo, sencillo. Y bueno, todas estas digamos que cosas que hicieron o resultados, pues los hicieron a partir de toda esta investigación previa, ¿no? De que Ujú, te acabo de contar de todo este claro. proceso. No, y a veces parece que son cambios menores, ¿no? O simples como ajustes, pero que tienen un impacto muy, muy grande en cuanto a los resultados del negocio. Y como bien dices tú, que llevan toda una investigación detrás, ¿no? O sea, no es solamente, hicieron un diseño nuevo de interiores. No, pues tiene una justificación y tiene o sea, un porqué y un resultado en cuanto al negocio que es tangible. Sí, exacto. Totalmente eso que dices tiene sentido, porque no nada más es, se me ocurrió un mobiliario flexible, ¿no? Pues no, está sustentado por toda una investigación, por entender las necesidades del cliente, ¿no? Escuchar qué es lo que quieren, también cuáles son los dolores de los vendedores, ¿no? Como mucho este proceso, ¿no? La clave, yo digo que pues está en el proceso y en ir entendiendo, ¿no? A lo largo del proceso. Y sí, pues al final, de hecho, sus KPIs incrementaron, ¿no? Ujú, Por ejemplo, tuvieron reducción del tiempo de espera a la mitad, lo cual es súper valioso, y también redujeron, perdón, el número de personas que se van de la tienda sin ser atendidas. Entonces, pues eso fue muy bueno para Vodafone ujú. y para el éxito del proyecto. Sí, oye, aquí, y esto va ligado con otra cosa que te quería preguntar. O sea, ustedes como responsables de diseñar experiencias, pues también tienen que saber cómo medirlas, ¿no? Tener ciertas herramientas para medir que lo que ustedes están implementando sí realmente cumple con los objetivos. Claro, Que ya en sí, cada proyecto serán diferentes, ¿no? Los KPIs o lo que sea que midan. claro, sí, totalmente. Eh, Sí, me olvidé mencionar que es muy importante al inicio del proyecto definir, ¿no? ¿Cuáles son tus KPIs, ¿no? En el caso de Vodafone, pues reducción del tiempo de espera y reducción del número de personas, ¿no? En ser atendidas. Y entonces, pues bueno, si tienes esos KPIs o esos objetivos que quieres lograr, como el KPI inicial y el final, pues entonces ya tienes un parámetro de a donde quieres llegar, ¿no? Y a lo mejor los KPIs pueden cambiar o pueden variar y está bien, ¿no? Sobre todo en estos proyectos en esta fase de discovery o en esta fase de innovación, está bien que cambien, pero pues entre más específico lo hagas y te enfoques en cuáles son los KPIs y cuáles son estos objetivos a los que quieres llegar, pues mayor éxito, ¿no? Va a tener el proyecto.
Claro. Oye, mencionabas que tenías dos ejemplos, ¿no? El de Vodafone. ¿Tienes otro por ahí? Sí, tengo otro ejemplo que se me hace muy interesante de Lufthansa. Lufthansa, que es esta aerolínea alemana, ellos rediseñaron la experiencia entre el pasajero y y la aerolínea, ¿no? O sea, la experiencia de viaje. Y de hecho, hay un caso de IDEO, de esta agencia de innovación, diseño de innovación, en donde ellos les ayudaron, ¿no? A rediseñar esta experiencia. Claro. eh, Se enfocaron en, digamos que su target fueron los pasajeros de la parte de business, ¿no? O sea, el business class. Y entonces empezaron, al final, usando todo este proceso, ¿no? Que comenté, como el de Vodafone, al final vieron que lo relevante para estas personas no era tanto como comida satisfactoria, como, ya sabes, como que estos lujos que muchas veces te dan en el first Ujú. class o en el Claro. business class, sino esta conexión personal, ¿no? Con la gente. Entonces, pues desde ahí lo que hicieron fue mejorar esta interacción, ¿no? Entre sobrecargos y pasajeros, como una conexión mucho más íntima, mucho más directa, y ahí pues mejoraron el servicio en 6 momentos clave, ¿no? Y estos seis momentos clave, los identificaron pues haciendo este mapeo, ¿no? O sea, usando Ujú. este journey de actividades de, ok, qué hace el cliente, ¿no? En este caso el pasajero. Y que me imagino que fue omnicanal, ¿no? Tanto, o sea, desde antes de abordar el avión y toda su interacción en plataformas y aplicaciones hasta durante el vuelo y post, ¿no? Sí, seguramente fue omnicanal, porque una de las, digamos que de las cosas importantes que se necesita contemplar en el mapeo de una experiencia, o sea, en el journey, siempre te lleva un antes, durante y después, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si estamos viendo el journey de una aerolínea, pues es desde que decido comprar el boleto, ¿no? Abro mi aplicación o mi web y lo compro. Entonces, pues seguramente estos 6 momentos clave en los que rediseñaron la conexión entre Lufthansa y los pasajeros, pues fue omnicanal, o sea, desde antes, ¿no? Claro. Oye, Fernanda, y digo, ya nos platicabas un poco del proceso de diseñar servicios y experiencias pues, significativas y te apalancas mucho del design thinking, ¿no? Que es entrar en todo un proceso de descubrimiento, de empatía, de hacer entrevistas, de conocer, pues, cuáles son hoy los puntos de dolor, las necesidades, las frustraciones de los usuarios para a partir de ahí y ya teniendo muy bien definido cuál es el problema, pues generar diferentes ideas, prototiparlas, probarlas, no experimentar y pues de ahí ya, digamos, como pasarlo a un modelo de negocio que sea como sostenible, ¿no? Pero pues todo este proceso requiere gente, requiere expertise. Y pues bueno, hay organizaciones como la que tú trabajas que hoy ya tienen sus propios equipos que se dedican particularmente a hacer este tipo de ejercicios y de innovaciones, pero me imagino que en el camino hay muchos desafíos y retos también, ¿no? De implementar esto. En tu experiencia, lo que has vivido dentro de un corporativo tan grande como lo es BBVA, o sea, ¿qué retos te enfrentas o a qué dificultades? Fíjate que esa pregunta es súper importante y relevante también, porque hay muchísimos retos. O sea, el tema de innovación dentro, pues, de empresas grandes o corporativos, tienen varios desafíos. El primero es que primero debe de ser como un cambio, se necesita más bien un cambio de mindset, ¿no? Entonces, no todas las empresas grandes tienen este mindset o esta mentalidad de cambio, ¿no? De cómo realmente voy a, pues, a crear algo nuevo, a darle lo mejor para el cliente, ¿no? O sea, como que se empieza por ahí, por el cambio de la mentalidad Claro, de que los debe de mismos venir de empleados. liderazgo, ¿no? También, Exacto, sí, que viene ¿no? de liderazgo, sí, De los mismos totalmente. líderes. Y ahí es donde yo decía que, bueno, pues BBVA se ha distinguido
por sí ser líder en innovación, ¿no? Y tomarse la innovación, o sea, desde un punto de vista estratégico del negocio y de tener equipos especializados en esto. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. La verdad es que sí, pues sí, sí es punta de lanza, ¿no? En ese aspecto. Em, y entonces, bueno, primero se necesita esto, después se necesita, bueno, más bien otro desafío es los procesos lentos, ¿no? O sea, entender que la innovación no va a pasar de un día a otro, sino que lleva un proceso y son procesos como más lentos, más burocráticos, ¿no? Entonces, a pesar de que sí se tiene capital, por ejemplo, para tener un equipo dedicado a la innovación, un equipo de tendencias, ¿no? Roles mucho más específicos, pues los procesos son más lentos porque ya hay cosas establecidas, ¿no? Y también se necesitan las validaciones, ¿no? Internas pues de muchas áreas. Entonces, esto a veces puede, digamos que perjudicar, entre comillas, el producto o servicio que se está rediseñando porque afecta al time to market, ¿no? O sea, yo estoy innovando o yo empiezo a innovar algo por X meses y a lo mejor cuando ya lo libero, pues el time to market ya no, pues ya no es tan relevante, ¿no? Esa innovación porque ya pasó a lo mejor un año o X tiempo, Ujú. ¿no? Por Sí, decir o ya algo. pasó la tendencia o ya hay una nueva tecnología, entonces lo que tú estabas planeando ya no tiene relevancia. Exacto, ya no tiene relevancia, sí. Ajá. Oye, me imagino que también es difícil equilibrar entre, pues bueno, innovaciones que tienen que son tangibles en corto plazo, es decir, como que tienen los resultados esperados de forma rápida, porque a lo mejor son innovaciones o implementaciones más sencillas, y entonces sí cumples con las métricas que esperan en los ritmos empresariales que te están evaluando cada trimestre, pero también hay innovaciones, como mencionabas tú, que son más a largo plazo, que son más visionarias, que son más hacia dónde queremos empujar nuestro negocio en 5 años. Y pues como que tener ese tipo de innovaciones ahí en el cajón, pues luego ha de ser frustrante para los directivos, ¿no? Que no ven el resultado a corto plazo. Sí, a mí me parece que lo más importante es tener esta combinación, ¿no? Como de la parte estratégica, ¿no? De pensar siempre hacia el futuro, ¿no? O sea, cuáles son estas como señales de cambio y cuáles son estas tendencias y hacia dónde va el futuro y hacia dónde yo como empresa tendría que estar enfocando mis productos o servicios, pero pues también hay cosas o procesos o servicios, productos que se tienen que resolver como más al instante, ¿no? O sea, lo más táctico. Entonces, a mí me parece que es bueno tener una combinación de estas dos cosas, ¿no? Ujú. De buscar ese Eh, equilibrio. Y creo que es un reto. exacto, sí, exacto. Y es un reto también por el tema de tiempos, ¿no? Por eso mucho en BBVA y seguramente en otras empresas se aplica bueno, las metodologías Agile, ¿no? Que al final son metodologías que se trabaja por sprints, o sea, cada 2 semanas tienes que entregar algo de valor, que le llaman MVP, ¿no? El Minimum Viable Product, ¿no? Entonces, un MVP al final es algo que ya está funcional, ¿no? Como afuera, en las manos del cliente. Entonces, Claro. a lo mejor si un proyecto te lleva 3 meses o 6 meses, pero cada 2, 3 semanas das un MVP, pues Ujú. entonces eso da valor porque al final después lo puedes ir Claro. incrementando, ¿no? Sí, que es como una versión beta, ¿no? Con las características como mínimas que reflejan la propuesta de valor, ¿no? Lo que quieres solucionar. Y la idea es irlo mejorando con el tiempo. Exacto, sí. Y a mí como me gusta entender esto de el MVP es con una analogía del coche, ¿no? O sea, a mí me dicen, bueno, pues yo necesito algo con qué transportarme, ¿no? Entonces, pues el MVP uno podría ser nada más una tabla con dos rueditas, ¿no? Y eso me ayuda a transportarme del lugar A al lugar B. Y a lo mejor el MVP 2 o el incremental, por así decirlo, sería, bueno, pues entonces ya tiene toda la carrocería, ¿no? Y después ya a lo mejor me puedo enfocar más en los rines y ¿no? Como en las cosas ya más sofisticadas. Pero Ujú. al final lo que yo quiero es transportarme. Entonces es como pensar en pequeños mini entregables que tengan valor.
Y así es como ustedes los van midiendo. Sí, así es como lo vamos midiendo, digamos, como el proceso, ¿no? En la creación. Claro. Y eso junto con lo de los KPIs, ¿no? Que ya Ujú. mencionaba antes. Ahora, ustedes siendo una empresa multinacional, ¿no? Que tienen recursos, estructura para poder tener estos equipos especializados y poder correr este tipo de procesos, ¿no? Pues lo pueden hacer, pero ¿qué sucede hoy con las pymes, con empresas más pequeñas que quizá no tengan los recursos que tienen ustedes? ¿Cómo pueden comenzar a generar mejores experiencias al cliente y también poder ser competitivos? Sí, eso me parece muy relevante, ese tema que tocas, porque las pymes y los emprendedores tienen otros retos, ¿no? Como tú dices, a pesar de que no tienen tanto capital, eh, pues ellos pueden tener más flexibilidad, ¿no? Y apertura a adoptar nuevas tecnologías, ¿no? Eh, Contrario a un corporativo que puede ser que ya tenga procesos muy establecidos y sea muy difícil de cambiar esos procesos, ¿no? O de innovar en cuanto a los procesos. Pero también otro de los retos de las pymes son los presupuestos, ¿no? O sea, como que son los presupuestos acotados a cada área, ¿no? Entonces yo puedo tener un presupuesto para el área de mercadotecnia, otro para el área de ventas, otro para la nómina o los empleados y otro para el presupuesto para la innovación. Y entonces los presupuestos empiezan a competir, ¿no? O sea, a lo mejor yo necesito más presupuesto de marketing y le quito presupuesto a la innovación. Entonces, pues aquí es importante entender que la innovación y todas estas herramientas que ya platicamos, ¿no? De Customer Experience, al final van a dar frutos, ¿no? Y que no necesariamente dan frutos en ese instante, sino a largo plazo, ¿no? Y que también incluso pueden tener un impacto en el retorno de inversión, ¿no? Ujú. O en las ventas, etcétera. Entonces, como que también tener la apertura, ¿no? Hacia eso. Y algo que yo recomiendo mucho, en general, pero sobre todo para las pymes o para estos emprendedores, es realmente tener estos espacios, ¿no? Eh, Porque, digo, además de entender que es un mindset y de empezar a explorar más herramientas, algo que yo recomiendo es realmente hacer espacio, ¿no? Para la innovación, o sea, es decir, a lo mejor todos los jueves por la tarde dedico tiempo para que todas las personas de mi equipo pues se dediquen como que a entender las Ujú. tendencias, a innovar, más allá de sus actividades del día a día, ¿no? Entonces, como que realmente dar espacio para que estos procesos y estas metodologías se puedan Ok. hacer, pues es muy importante. Ujú. Sí, al menos saber que se pueden compartir, no, algunas inquietudes o quien haya detectado alguna problemática, un área de oportunidad. Y creo que abrir o sea, comienza con abrir estos espacios, pero después se necesita, pues, crear un proceso, ¿no? Porque he escuchado muchas empresas que sí tienen como su buzón de ideas o estos espacios donde, bueno, comparten, no, diferentes iniciativas, pero si después no tienes como los mecanismos o el proceso para echar a andar esas ideas, pues se quedan así que en el baúl, ¿no? Exacto. Sí, exacto. No nada más es tener las ideas, sino ya después hacer un filtrado de esas ideas y ver cómo les puedo dar caso a esas ideas. Oye, y ya nos platicabas del design thinking como metodología para diseñar y generar experiencias, servicios, pero ¿qué otras herramientas prácticas recomendarías tú, sobre todo enfocadas a pymes y emprendedoras? Sí, claro. Bueno, la que yo recomiendo más y digamos que es la más usada es el Customer Journey, que lo mencionaba anteriormente, pero aquí tal cual es mapear todo lo que va haciendo el cliente, ¿no? Y este se divide en un antes, un durante y un después, y vas mapeando los momentos, las actividades, las emociones, que es muy importante. Entonces, por ejemplo, si yo estoy volviendo a lo del tema de la aviación, ¿no? Yo empiezo a mapear los momentos, ¿no? Búsqueda de vuelo, compra, check-in en el aeropuerto, vuelo, recepción de equipaje, ¿no?
Después, ¿qué actividades hay dentro de cada una, ¿no? Ingreso a la web y comparo precios. Hago la compra con mi tarjeta de crédito, ¿no? Como que es el detalle mucho más fino en la parte de actividades, ¿no? En el canal, exactamente dónde lo hago, cómo lo hago, etcétera. Y después, un nivel más abajo de este gran mapeo son las emociones, ¿no? ¿Cómo me sentí cuando busqué el vuelo? ¿Cómo me sentí cuando lo compré? Pues feliz. Cuando hice el check-in en el aeropuerto, a lo mejor enojada porque pues me tardaron mucho. En el vuelo emocionada, ¿no? Entonces como que empezar a definir esas emociones y ya por último, los canales, ¿no? Los puntos de contacto, ¿no? Si hice esta actividad a través de la web, fue presencial, fue en la app, eh, etcétera. Entonces, bueno, hay muchos más niveles del Customer Journey, pero estos niveles, o sea, momento, actividades, emociones y puntos de contacto es lo más eh, importante. Y bueno, hay otras herramientas, ¿no? Hay otra herramienta que se llama Service Blueprint, que digamos que es lo mismo que un Customer Journey, pero al final también lleva una parte detrás, ¿no? Digamos que esta parte del Customer Journey es el front stage, o sea, es como todo lo que el cliente va viendo y Mm, va experimentando, y el backstage es todo lo que se va haciendo por atrás. O sea, por ya, ejemplo, sí. cuando yo compro el boleto, por detrás a lo mejor hay un CRM haciendo tal cosa, o hay un proceso de soporte, o hay una acción del staff, de la aerolínea, ¿no? Entonces, como que mapear también los procesos internos. A eso se Ujú. le llama el backstage. Ya, o sea, ¿de qué tienes que hacer tú para que suceda lo que le pasa al cliente? Ajá, exacto. Sí, totalmente. Entonces, bueno, yo recomiendo siempre hacer este mapeo tanto de lo que vive el cliente como de lo que tú como empresa o prestador de servicio haces. Y eso sirve mucho también para identificar dolores, ¿no? O sea, en dónde puedo mejorar, dónde puedo innovar, porque después se hace un journey ideal, ¿no? Que le llamamos el journey to be, rediseñando la experiencia, pues entonces es como, bueno, yo vi que antes aquí había un pain de frustración cuando esperaba su maleta en la banda, y ahora pues ya no, porque ya implementé, no sé, algo que ayude a mejorar la recepción de maletas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues bueno, esta herramienta del Customer Journey y el Service Blueprint ayuda para eso. Eh, y también, eh, otra de las cosas que yo recomiendo es como que tener establecido tiempos y herramientas al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, tienes 3 meses para rediseñar algo, ¿no? Entonces, en el primer mes, a lo mejor te enfocas en los insights y en las necesidades del cliente, en entender quién es el cliente. Entonces, a lo mejor ahí detonas encuestas, vas, entrevistas a los clientes, recabas data. Hay muchas formas, ¿no? De hacerlo, pero al final es entender las necesidades del cliente. En el segundo mes puedes empezar a mapear este journey, ¿no? Porque ya entendiste qué es lo que necesita el cliente, y empezar como que a tirar posibles soluciones. Y a lo mejor en el tercer mes, pues ya lo prototipas y empiezas a evaluar tus ideas. Y yo lo que siempre les digo también es como no tener miedo a evaluar una idea, ¿no? Pues al final ese es el chiste del Ujú. prototipado, ¿no? Como que salgas, valides y si no funcionó esa idea, pues vuelves a iterar, Sí, claro, ¿no? saber en qué estás mal, ¿no? En qué te Saber en qué equivocaste, estás mal. qué Exacto. suposiciones eran las equivocadas y como dices, cómo hacer los cambios lo más rápido posible. Exacto, y eso te va a evitar muchas frustraciones a la larga y también cortar costos, ¿no? Porque Ujú. pues qué mejor que prototipar algo antes de que salga ya al mercado, ¿no? Ujú, claro. Oye, Fernanda, pues muy valiosas todas estas herramientas y metodologías que nos compartes. Te comparto mis puntos de lo que fui anotando para ir concluyendo esta conversación y si se me va algo que tú quieras agregar, también me vas mencionando, ¿no? Creo que uno y más importante es, oye, hay que poner como empresa, sin importar el tamaño, un foco en lo que es la experiencia del cliente, ¿no? Buscando cómo mejoro,
todo lo que es la interacción y la experiencia que el cliente vive en los diferentes puntos de contacto con mi producto o de mi servicio, con la finalidad, obviamente, de generar pues mayor lealtad, que los clientes se vayan felices con experiencias que sean memorables, tienen que ser experiencias congruentes en la omnicanalidad, ¿no? En los diferentes puntos de contacto. Hoy nos podemos aprovechar de las tecnologías como la inteligencia artificial para detectar las emociones del cliente, para recibir feedback en tiempo real y obviamente utilizarla a nuestro favor para ir mejorando cada uno de los aspectos de nuestro servicio. Notamos obviamente una diferencia entre hacer o diseñar Customer Experience en empresas grandes, ¿no? Multinacionales como en la que estás tú, en donde pues al final sí hay recursos, sí hay equipo, pero también hay procesos, que eso es, digamos, como que alenta un poco, ¿no? La innovación, porque hay ciertas burocracias, tiene que haber muchos tomadores de decisiones, involucrar a mucha gente. Entonces, de alguna forma hay innovación, pero se mueve un poco más lento, a diferencia de las pymes, que es al revés, ¿no? A lo mejor no hay recursos, no hay equipos, pero sí hay flexibilidad. No, son como que mucho más ágiles para poder implementar alguna iniciativa. Entonces ahí ellos tienen que aprovecharse justamente de eso. Pero pues tienen que poco a poco ir buscando la forma de crear sus procesos. De metodologías, recomendamos utilizar Design Thinking, que la aprendan y que la apliquen para que conozcan perfectamente, pues bueno, cuál es la necesidad hoy de su cliente, de su usuario, ¿no? El problema, que sepan prototipar, que puedan poner cualquier iniciativa de Customer Experience o de servicio al cliente, que la puedan poner a prueba a través de prototipos, de productos mínimos viables y que puedan iterar de forma rápida, apalancadas de dos herramientas que nos compartes. Una, el Customer Journey, que es entender qué es todo lo que sucede en la interacción de nuestro cliente con nuestro producto o servicio antes, durante y después de utilizarlo, con la finalidad de detectar pues las emociones que va viviendo y dónde hay, digamos, como insatisfacciones o no puntos de dolor, tardanzas, frustraciones, y ahí son áreas de oportunidad para mejorar. Y el de Service Blueprint, que nos dice como empresa qué tenemos que ir haciendo, ¿no? El lado de atrás y qué ajustes tenemos que ir haciendo pues para tener el journey ideal, ¿no? De lo que queremos que suceda con nuestro cliente. Creo que con estas herramientas, pues ya los emprendedores, las pymes que nos están escuchando, o inclusive pues aquellos directivos que están en las empresas, pues tienen un poco ya de por dónde pueden empezar, lo que tienen que ir buscando. ¿Alguna otra recomendación, reflexión, Fernanda, que se me haya pasado? No, me parece que hiciste una gran síntesis, Diego, de todo lo que platicamos. A mí me gustaría nada más cerrar con dos cosas. La primera es una recomendación de libros o de un par de herramientas. Ah, excelente, sí, muy Eh, valioso. Súper, hay un libro que se llama This is Service Design Doing, que es muy bueno, que de hecho es la segunda edición porque, bueno, el segundo volumen hay uno previo que se llama This is Service Design Thinking. A mí me gusta más el doing porque yo soy más doer, es decir, manos a la obra, pero es muy bueno. Tienen también casos, herramientas, muchas cosas muy valiosas. Hay otro que se llama Good Services, How to Design Services at Work, de Lou Down. Ella también es muy buena, es de UK. Estuvo también ahí rediseñando servicios en la parte pública, ¿no? Que no hablamos esta vez, pero también se puede aplicar en temas o sea, de innovación en el sector público. Pero bueno, esto es como varios puntos que se necesitan contemplar para diseñar buenos servicios. Es muy bueno también. Em, y bueno, por último, también mencionar que a todos los que nos están escuchando, que no les dé miedo este tema de la innovación, ¿no? Como iterar, obtener feedback de los clientes, probar cosas.
y sobre todo como tener esta mentalidad de cambio, ¿no? O sea, si eres una empresa chica y a lo mejor tienes presupuesto limitado, pues aún así, ¿no? Como pensar hacia futuro, pensar en las tendencias, qué es lo que mi cliente va a querer en X años, hacia dónde va la economía, la tendencia de los clientes, las redes sociales, ¿no? O sea, estar alerta de todo lo que está pasando, ¿no? En muchos ámbitos sociales, culturales, políticos. Entonces, eso siempre como que te va a ayudar a mantenerte relevante y tener esta mentalidad de cambio. Claro, pues qué valiosas recomendaciones. Yo les recomiendo un libro más que se llama The Experience Economy o la economía de la experiencia de Joseph Pine y James Gilmore, que son como los que empiezan a hablar o de los primeros que empiezan a hacer un estudio de cómo compites en estas economías donde más allá del producto, pues lo que se lleva el cliente en cuestión de valor y lo que tú monetizas como organización está en la experiencia, ¿no? Y estas emociones memorables que se llevan los clientes. Pues Fernanda, muchísimas gracias por acompañarnos en Ongoing. Te vamos a invitar más adelante también. Hay un tema en particular que me gustaría platicar contigo que tiene que ver con culturas de innovación, ¿no? Y este mindset que nos hablabas, pero ya cómo lo aterrizas y lo bajas a procesos más específicos. Entonces te vamos a estar invitando más adelante. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias a Fernanda y nos vemos en el próximo episodio de Ongoing. Muchas gracias, Diego. Gracias a todos. Un abrazo.